Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el terror. Pero no cualquier terror, no. Vamos a explorar el terror turco. Lo has oído bien. El cine y la televisión superíndice 3N turca han estado produciendo algunas joyas realmente espeluznantes que si eres fan del copyright nero, definitivamente no te puedes perder. Y como su copyright que ese constantemente buscando nuevas emociones, he preparado una lista de 10 series de terror turcas que te van a helar la sangre en 2025. O al menos que deberías tener en tu radar. Antes de que empecemos, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQ y te gusta el contenido de terror, fantasía y misterio, considera suscribirte al canal. Subo videos todas las semanas con recomendaciones, análisis y curiosidades sobre estos copyright neros. Además si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Rate para una dosis de horror otomano porque AQ te presento 10 series de terror turcas que te van a dejar sin aliento en 2025. Para empezar, tenemos una serie que ya ha generado mucho revuelo en el circuito de festivales y que si todo va bien, deberá estar disponible a nivel internacional muy pronto. Se titula Karanlıksular y es una historia de terror psicolu superíndice 3 jico ambientada en un pequeño más menos o pueblo costero. La trama gira en torno a una joven que regresa a su hogar después copyright ese de la muerte de su abuela y descubre secretos oscuros sobre su familia y el pueblo en su. La ATMU superíndice 3 esfera es densa y opresiva, y las actuaciones son simplemente brillantes. Lo que me gusta de esta serie es que no se basa únicamente en sustos fáciles, sino que construye el terror lentamente, creando una sensación superíndice 3N de inquietud constante que te acompaña más menos a incluso después copyright ese de que termina el episodio. Estar atentos a noticias sobre esta serie, porque promete ser una joya. Karanlıksular es ese que una simple historia de fantasmas, es un estudio profundo de la condición superíndice 3N humana, la memoria, y CU superíndice 3 el pasado puede seguir persiguió copyright donos. La protagonista Elif, interpretada por la talentosa actriz turca Deniz Baysal, no solo se enfrenta a fuerzas sobrenaturales, sino también copyright a sus propios demonios internos. La serie utiliza elementos del folclore turco como leyendas sobre espíritus marinos y antiguas maldiciones, para crear una ATMU superíndice 3 esfera rica y autocopyrightica. El director Can Evrenol, conocido por su película Baskin, logra crear una tensión superíndice 3N palpable que se mantiene a lo largo de toda la temporada. La paleta de colores fluos, los paisajes desolados de la costa, y la música inquietante contribuyen a crear una experiencia inmersiva y perturbadora. Karanlıksular no es una serie para ver a la ligera, requiere atención superíndice 3N y predisposición superíndice 3N para dejarse llevar por su ritmo lento y su ATMU superíndice 3 esfera densa. La siguiente en la lista es GULG Rular. Esta serie se adentra en el mundo del ocultismo y la magia negra en la Estambul moderna. Un grupo de superíndice 3BN se ve envuelto en una investigación superíndice 3N sobre una serie de rituales más menos os que N ocurriendo en la ciudad. A medida que profundizan, descubren que N lidiando con fuerzas MUD de su comprensión superíndice 3N. Lo que hace que GULG Rular sea tan interesante es su mezcla de elementos tradicionales del terror turco con una copyright tica contemporánea. Además la serie explora temas como la fe, la duda y el poder de la oscuridad. Si eres fan de series como Supernatural o Grimm, pero con un toque turco, esta es para ti. GULG Rular se destaca por su exploración superíndice 3N de la magia negra dentro del contexto urbano de Estambul. La serie no solo se limita a mostrar rituales macabros, sino que también copyright N profundiza en las motivaciones de quienes practican estas artes oscuras. Copyright los impulsa a buscar poder a través copyright, ese de medios sobrenaturales. ¿Les son los costos de jugar con fuerzas que no comprenden? Los personajes principales, un grupo de estudiantes universitarios con diferentes habilidades y trasfondos, representan diferentes perspectivas sobre la fe y la razón superíndice 3N. La serie se beneficia de la rica historia y cultura de Estambul, incorporando elementos de la mitología otomana y las creencias populares turcas.
Ademún SGULGE Rular aborda temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción superíndice 3N y la lucha por la identidad en un mundo globalizado. La dirección superíndice 3N artística es impecable, con escenarios que van desde antiguas mezquitas abandonadas hasta modernos clubes nocturnos, creando un contraste visual que refleja la tensión superíndice 3N entre lo tradicional y lo contemporáneo. Si buscas una serie de terror con sustancia y un toque cultural distintivo, GULGE Rular es una excelente opción superíndice 3N. Luego tenemos CAL-GC. Esta serie es puro slashe, pero con un giro. Imagínate un grupo de amigos que decide pasar un fin de semana en una cabana más o menos aislada en el bosque. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, resulta que el bosque es habitado por una criatura sedienta de sangre que los acecha uno por uno. Lo que diferencia a CAL-GC de otros slashes es su enfoque en el gore y los efectos especiales prácticos. Si eres de los que disfrutan viendo películas con mucha sangre y sustos físicos, esta serie te va a encantar. Además la trama tiene algunos giros interesantes que te mantendrán adivinando hasta el final. CAL-GC no se avergüenza de ser un slashe clásico, pero eleva el GU copyright nero con su cuidadosa atención superíndice 3N al detalle y su enfoque en los efectos especiales prácticos. La serie se inspira en películas como Viernes 13 y La Matanza de Texas, pero aún más menos a de su propio toque turco. La criatura que acecha a los Ju superíndice 3 venes no es un simple Siku superíndice 3 pata con una máscara, sino una entidad mútica con una historia oscura y sangrienta. La serie también copyright N se destaca por sus personajes, que aunque cumplen con los arquetipos del GU copyright Nero, tienen sus propias motivaciones y secretos. A medida que la criatura va eliminando a los amigos uno por uno, se revelan tensiones y rivalidades que estaban latentes bajo la superficie. La Atmu superíndice 3 esfera es opresiva y claustrofu superíndice 3 vica, con escenas de persecución superíndice 3N llenas de tensión superíndice 3N y gore. Si eres un fan del slashe que busca una experiencia visceral y sin concesiones, CAL-GC te dejará satisfecho. En cuarto lugar, tenemos Dekkalin Suzu. Esta es una miniserie de terror religioso que explora la leyenda del anticristo en el contexto de la cultura turca. La historia sigue a un joven sacerdote que descubre una profecua que anuncia la llegada del anticristo. A medida que investiga, se da cuenta de que las fuerzas del mal viene ganando terreno y que con diéresis copyright, él es la única persona que puede detenerlas. Dekkalin Suzu es una serie muy intensa y provocadora que te hará cuestionar tus propias creencias. Si te gustan películas como El Exorcista o La Profecua, esta serie te va a fascinar. Dekkalin Suzu es una exploración superíndice 3N profunda de la fe, la duda y la lucha contra el mal. La serie no solo se centra en la figura del anticristo, sino que también copyright N examina las instituciones religiosas y la forma en que pueden ser corrompidas por el poder. El joven sacerdote, interpretado por un actor carismático, se enfrenta a dilemas morales complejos a medida que descubre la verdad sobre la profecua. La serie también copyright N incorpora elementos de la teología islámica, como la creencia en los ángeles y los demonios, para crear una Atmu superíndice 3 esfera rica y autocopyrightica. Dekkalin Suzu no es una serie fácil de ver, plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del bien y el mal, y desafía al espectador a cuestionar sus propias creencias. Sin embargo, si estuvese buscando una serie de terror que te haga pensar y sentir, esta es una excelente opción superíndice 3N. Además, la producción superíndice 3N es de alta calidad, con efectos especiales impresionantes y una banda sonora inquietante que intensifica la experiencia. Ahora vamos con Rular FSLTS. Esta serie se centra en un mu copyright Dium que puede comunicarse con los muertos. Utiliza sus habilidades para ayudar a la policua a resolver crímenes, pero también copyright N se enfrenta a entidades oscuras que quieren aprovecharse de su poder. Rular FSLTS es una serie con una buena mezcla de misterio, suspense y terror sobrenatural. Lo que la hace destacar es la interpretación superíndice 3N de la actriz principal, que logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje de una manera muy convincente. Rular FSLTS se destaca por su protagonista, una mujer con un don extraordinario que lucha por equilibrar su vida personal con su responsabilidad de ayudar a los DMU-S. La serie no solo se centra en los casos de crímenes que resuelve la mu copyright Dium, sino también copyright N en su propia historia personal y en los traumas que ha sufrido en el pasado.
La serie explora temas como el duelo, la copyright vida y la necesidad de conectar con los seres queridos que han fallecido. A The Moon S. Rular FSLTS presenta una galerua de personajes secundarios interesantes, como el detective Escu Copyright Tico que se convierte en su aliado, el amigo que la apoya incondicionalmente y el espíritu atormentado que busca su ayuda. La serie También Copyright N se beneficia de su ambientación superíndice 3N en Estambul, con escenas que muestran la belleza y el misterio de la ciudad. Si buscas una serie de terror con un toque humano y una protagonista fuerte, Rular FSLTS es una excelente opción superíndice 3N. La siguiente serie se llama Cabus Orman. Esta es una serie de antologua, lo que significa que cada episodio cuenta una historia diferente ambientada en el mismo bosque maldito. Las historias van desde encuentros con fantasmas y demonios hasta relatos de locura y supervivencia. Cabus Orman es perfecta para aquellos que disfrutan de la variedad y la imprevisibilidad. A The Moon S. La serie cuenta con una producción superíndice 3N impecable y un elenco de actores talentosos. Cada episodio es una pequeña más menos a joya de terror que te dejará con ganas de Moon S. Cabus Orman es una serie de antologua que ofrece una variedad de historias de terror, todas ambientadas en un bosque maldito con una historia oscura y sangrienta. Cada episodio presenta personajes y situaciones diferentes, pero todos comparten el mismo tema, la lucha contra el mal y la supervivencia en un entorno hostil. La serie se inspira en el folclore turco y las leyendas urbanas, y presenta una variedad de criaturas y fenus superíndice 3 menos sobrenaturales. Cabus Orman se destaca por su producción superíndice 3N de alta calidad, con efectos especiales impresionantes y una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva que te mantendrá al borde de tu asiento. Si eres un fan de las series de antologua como American Horror Story o The Twilight Zone, Cabus Orman te encantará. La serie También Copyright N se beneficia de su elenco de actores talentosos, que dan vida a personajes complejos y creíbles. Cada episodio es una pequeña más menos a joya de terror que te dejará con ganas de Mood S. En su copyright timo lugar, tenemos Thin Musayat. Esta serie explora el tema de la posesión superíndice 3N de Monuaca, pero desde una perspectiva islúmica. La historia sigue a una familia que se muda a una casa antigua y descubre que es habitada por un jinn malvado. A medida que la familia lucha por liberarse de la influencia del jinn, se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos y secretos. Thin Musayat es una serie aterradora y claustrofu superíndice 3 bica que te hará cuestionar la existencia de lo sobrenatural. Si te interesan las historias de posesión superíndice 3N, pero quieres ver algo diferente, esta serie es para ti. Thin Musayat es una exploración superíndice 3N aterradora y claustrofu superíndice 3 bica del concepto de la posesión superíndice 3N de Monuaca desde una perspectiva islúmica. La serie no solo se centra en los efectos físicos y psicolus superíndice 3 gicos de la posesión superíndice 3N, sino también copyright N en las creencias religiosas y culturales que la rodean. La familia que se muda a la casa antigua se enfrenta a una fuerza sobrenatural que los supera en todos los sentidos. A medida que luchan por liberarse de la influencia del jinn, se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos y secretos. La serie se beneficia de su atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y sus efectos especiales impresionantes, que crean una experiencia visceral y perturbadora. Si eres un fan de las películas de posesión superíndice 3N como El Exorcista o El Conjuro, Thin Musayat te encantará. La serie También Copyright N se destaca por su elenco de actores talentosos, que dan vida a personajes complejos y creíbles. La octava serie en la lista es La Netli Cow. Esta serie es un western de terror ambientado en un pueblo aislado en el interior de Turquía. La historia sigue a un grupo de forasteros que llegan al pueblo en busca de refugio, pero descubren que es maldito por una antigua maldición superíndice 3N. A medida que intentan escapar, se ven obligados a enfrentarse a los horrores que acechan en las sombras. La Netli Cow es una serie original y sorprendente que combina elementos del western con el terror GU superíndice 3 tico. Si te gustan las historias de pueblos malditos y los ambientes opresivos, esta serie te va a encantar. La Netli Cow es una combinación superíndice 3N original y sorprendente de western y terror GU superíndice 3 tico. La serie se ambienta en un pueblo aislado en el interior de Turquía, donde un grupo de forasteros busca refugio. Sin embargo, pronto descubren que el pueblo es maldito por una antigua maldición superíndice 3N, y que es N atrapados en un lugar donde el mal acecha en cada esquina.
La serie se beneficia de su ADMU superíndice 3 esfera opresiva y sus personajes complejos y creíbles. Ademún S. la Nedli Kau presenta una visión superíndice 3N única de la cultura turca, con elementos de folclore y mitología que enriquecen la historia. Si eres un fan de los westerns y el terror GU superíndice 3 Tico, la Nedli Kau es una serie que no te puedes perder. Casi llegamos al final con Karal KSRR. Esta serie es un thriller psicolu superíndice 3 Hiko con toques de terror sobrenatural. La historia sigue a una psicu superíndice 3 loga que comienza a tener pesadillas más menos así visiones perturbadoras. A medida que investiga, descubre que estuvo conectada a un secreto oscuro del pasado de su familia. Karal KSRR es una serie muy inteligente y bien escrita que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si te gustan las historias con giros inesperados y personajes complejos, esta serie es para ti. Karal KSRR es un thriller psicolu superíndice 3 Hiko que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La serie se centra en una psicu superíndice 3 loga que comienza a tener pesadillas más menos así visiones perturbadoras. A medida que investiga, descubre que estuvo conectada a un secreto oscuro del pasado de su familia. La serie se beneficia de su ADMU superíndice 3 esfera tensa y sus giros inesperados, que te mantendrán adivinando hasta el final. Ademún S. Karal KSRR presenta personajes complejos y creíbles, y explora temas como la memoria, la identidad y el trauma. Si eres un fan de los thrillers psicolu superíndice 3 Hikos con toques de terror sobrenatural, Karal KSRR es una serie que no te puedes perder. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos Ulum Suzaile. Esta serie es una comedia de terror que sigue a una familia de vampiros que intenta integrarse en la sociedad moderna. A pesar de sus esfuerzos, siempre terminan metiendo copyright-dándose en problemas debido a su sed de sangre y sus habilidades sobrenaturales. Ulum Suzaile es una serie divertida y original que te hará reír a carcajadas, al mismo tiempo que te asusta. Si te gustan las comedias de terror como What We Do in the Shadows o Santa Clarita Diet, esta serie te va a encantar. Ulum Suzaile es una comedia de terror que sigue a una familia de vampiros que intenta integrarse en la sociedad moderna. A pesar de sus esfuerzos, siempre terminan metiendo copyright-dándose en problemas debido a su sed de sangre y sus habilidades sobrenaturales. La serie se beneficia de su humor negro y sus personajes copyright-tricos, que te harán reír a carcajadas. Ademún S. Ulum Suzaile presenta una visión superíndice 3N fresca y original del GEU copyright nero de vampiros, y explora temas como la familia, la identidad y la aceptación superíndice 3N. Si eres un fan de las comedias de terror como What We Do in the Shadows o Santa Clarita Diet, Ulum Suzaile es una serie que no te puedes perder. Y aún lo tienen, amigos. 10 series de terror turcas que espero te harán pasar noches de insomnio en 2025. Recuerda que esta lista es su superíndice 3 lo una pequeña más menos a muestra de lo que el cine y la televisión superíndice 3N turca tienen para ofrecer en tu copyright minos de terror. Así que si te ha gustado este video, te animo a que explores Moon-S a fondo este GEU copyright nero y descubras tus propias joyas ocultas. Para recapitular brevemente, hoy hemos explorado una selección superíndice 3N de 10 series de terror turcas que prometen emociones fuertes en 2025. Desde el terror psicolu superíndice 3 Hiko hasta el slashe sangriento, pasando por el ocultismo, el terror religioso, los mu copyright dooms, los bosques malditos, la posesión superíndice 3N de Monuaca, los pueblos malditos, los secretos oscuros y la comedia de terror, hay algo para todos los gustos. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas encontrado alguna serie que te interese. Ahora me gustaría saber tu opinión superíndice 3N. ¿Conocuas alguna de estas series? ¿CUL te ha llamado mu, es la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie de terror turca que me recomiendes? Du copyright jame tus comentarios abajo. Me encanta leer tus sugerencias y opiniones. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ti. Nos vemos en el superíndice 3 Simo video. Hasta la superíndice 3 Sima y ten cuidado con lo que ves.